Continuamos, amigos, aquí en la 91.5 y como habíamos dicho antes del corte, tenemos la visita en este espacio del Colegio Bethesda a su director, Rodi. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pipo? Estamos contentos de estar después de este tiempo de Navidad. ¡Feliz Navidad! Y saludamos a toda la audiencia. Y también siempre nos trae Rodi en esta puesta a punto que hemos tenido este año. Ya trajo alumnos, profesores, los voluntarios, y esta vez, para ya darle un cierre en este año, tenemos a Ana Laura y a Nacho. Exacto. Que son de Educación Cristiana. Del Departamento de Educación Cristiana. Así que bueno, bienvenidos a ustedes. Muchas gracias, Pipo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo este año? Bien, bien. Sí. Bueno, muchos desafíos. Ahí va, justamente quiero empezar con eso. Uno está escuchando, nosotros ya sabemos, ya es el segundo año que están la gente de Colegio Bethesda confiando en Radio Zoe. Y bueno, nos trae esto de que los colegios privados, y especialmente los evangélicos, esto de qué significa la educación cristiana, cómo se incorpora a lo que es quizás la currícula de ANEP, por ejemplo, ¿no? De qué se trata, qué es lo que intentan hacer con los chicos. Me estaban diciendo que Nacho es profesor también en cuarto, quinto y sexto. En quinto y sexto de escuela y séptimo y noveno en la parte secundaria. Que vendrá a ser primero y tercero, ¿no? Primero y tercero. En el liceo de la antigua. Vamos a poder ahora todos estos cambios. Y es profesora escritor, ¿no? Y también, Ana Laura, es coordinadora del Departamento de Educación Cristiana para el sector primaria. Y ella ahí te puede contar un poquito cómo hace esa amalgama, ¿no? Porque es muy interesante. Claro, y aparte, bueno, lo que sí me imagino es que trabajo tiene, ¿no? Por supuesto. Gracias a Dios. Bueno, cuéntenos un poquito qué significa esto de educación cristiana. Bueno, la idea es poder transmitirle a los niños todo lo que tiene que ver con el plan de Dios para sus vidas, los principios y los valores que la palabra de Dios tiene para cada uno de ellos y cómo hacerlo realidad en el diario vivir, porque no es solamente adquirir un conocimiento más, no es una materia para sumarle a historia, geografía, matemáticas, sino al contrario, es una materia que los chicos puedan llevarse algo para ellos desde los de jardín 1 hasta sexto de liceo, que sigue siendo sexto, Nacho. Sí, sexto de liceo. O tercero EMS. Tercero EMS, cierto, tercero EMS. Hasta esa edad, bueno, ¿qué tiene la palabra de Dios que pueda servirme? ¿Qué puede ser de utilidad para mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo para que yo salgo del cole y ya lo pueda poner en práctica, dentro y fuera del cole también? Entonces, de diferentes maneras, con diferentes estrategias, momentos en el día, transmitimos eso, lo que la palabra de Dios tiene para sus vidas, que también confiamos en que va a impactar sus familias. Claro, porque una de las cosas es que obviamente en el colegio hay personas que profesan la fe evangélica, otras de otras profesiones, y justamente cómo le llegás a los que quizás quieren esos valores, pero bueno, no comparten quizás el ir o asistir a una iglesia. La propuesta es para todos, por igual. Por supuesto, hay niños, como vos decís, que ya vienen con un conocimiento que a veces son los que nos boicotean las clases, pero bueno, tratamos de incorporarlos también. Y otros que son novedad, y es re lindo ver como muchas veces los papás nos dicen, me dijo tal cosa, me contó tal otra. Niños que nos piden que les consigamos una Biblia porque en casa no hay y quieren tener una. Y padres que dicen, no nos deja empezar a comer sin orar. Ese tipo de cosas. Y para acotar nada más, es muy interesante también cómo después a veces en charlas que tenemos con los padres, ellos te dicen, yo no creo, pero si él quiere, mi hijo, ¿no? Quiere creer y quiere seguir, yo no tengo ningún problema, yo lo escucho, él me cuenta, y es muy lindo también eso, ¿no? ¿Y tienen alguna, capaz que decir, no sé si testimonio, pero sí alguna anécdota en donde se ve durante todo el año alguien que vos decís, uy, este chico es complicadísimo? Sí, la verdad. Pero después llegás a fin de año y obviamente tenés el testimonio de los padres que dicen, che, se nota el cambio, o con el correr de los años. Mira, una que me pasó este año, por ejemplo, muy, muy, muy linda, con una chica de noveno. Noveno es lo que antes era tercero de liceo, ¿no? 15 años más o menos. Se paró frente a la clase, compartiendo un poquito su experiencia, porque justo la clase trataba de dar un oral sobre el Sermón del Monte.
¿no? Mateo capítulo 5 a Mateo 7, y ella te queda un oral de uno de los temas del Sermón del Monte, y en un momento ella habló acerca de justamente a sus compañeros de lo que Cristo había hecho en su vida, de cómo ella había cambiado y era un antes y un después. Y uno piensa en la niñez de esa niña, y era terrible. Era terrible de niña, era muy traviesa, era muy actriz también, porque lloraba muchas veces para zafar de las consecuencias y demás. Pero vos la ves ahora y decís, es otra persona. Y ella misma da testimonio de eso, ¿no? En un campamento, que hacemos campamentos también cristianos en el liceo, ella tomó la decisión de poner su fe en Cristo. Y eso hizo un cambio, un clic. Y vos la ves hoy, es impresionante, ¿no? Como ella también buscaba, también a través de este oral que estaba dando en la materia de educación cristiana, ser de influencia a sus compañeros, ¿no? Eso es muy, muy, muy lindo. Pudimos acompañar, no acompañar personalmente, pero una chica de segundo EMS, Antonella, Sí. que se bautizó este año. Entonces también, que viene de una familia que no es cristiana, ella sola empezó a asistir a una iglesia, este año se bautiza, y ella sí, es re lindo verla. Hasta ahora está colaborando como recreadora en los campamentos, y el cambio que ha tenido es increíble, y es muy lindo ver esas cosas. ¿Cómo se plantean al inicio del año presentar justamente? A mí siempre me causa esa curiosidad con las personas que quizás, como me citaste hoy, un padre, yo no creo, pero el diagrama en cómo se puede presentar, sí, y que lo acepten, ¿no? Porque ahí dice que capaz que... No es sencillo para quien no lo vive y no tiene algunas cosas claras que nosotros la hemos definido con nuestra experiencia. Para nosotros sí es sencillo, y capaz que alguien que dice, bueno, ¿y cómo hacen? Les tira unas cosas bien prácticas. El colegio, y mucho más quienes están dentro del Departamento de Educación Cristiana, gracias a Dios, es un plantel excepcional. Son personas que asisten a distintas congregaciones en Montevideo, distintas denominaciones y estilos, pero todos tienen que ver con el liderazgo. En realidad son líderes con trayectoria. Y eso te da la posibilidad de mirar, vamos a decir, lo que es evangélico y el evangelismo desde un punto de vista de puro evangelismo sin barreras denominacionales. Eso en primer lugar. Dentro de la institución, es una institución interdenominacional, o sea que no nos metemos con doctrina, no nos interesa. En tercer lugar, cuando viene un padre, nosotros le decimos, mire, nosotros no pertenecemos a ninguna congregación en particular, pero hay ciertos principios que nos rigen. Y normalmente quienes vienen con ciertas resistencias porque tuvieron experiencias anteriores que no fueron de las mejores. Pero nosotros les decimos, acá en el colegio nosotros, a través de historias de la Biblia, les tratamos de enseñar principios, valores y enseñanzas espirituales. Ahora, no practicamos ningún tipo de rito ni ceremonia, que eso es lo que también le da cierta tranquilidad a los padres. Eso así. Y en tercer lugar, y por último, si bien nosotros estamos llamados a evangelizar, no lo hacemos de una forma que parece una gota continua, que cansa en absoluto. La meta de todos nosotros es que durante el año nos marcamos, bueno, en 2 oportunidades en el año, a cada grupo, vamos a tratar de confrontarlos con una decisión por Cristo. Ahora uno dice, ¿por qué? Por el resto les enseñás, ves cosas prácticas, porque son una población rehén, porque sabes que van a estar de marzo a diciembre, salvo alguna excepción, los vas a tener contigo. Entonces, no necesitas por qué abusar de esa insistencia o de esa invitación a aceptar a Cristo. Claro, ¿Se entiende lo que digo? Claro, que seguramente eso de querer meter el evangelio hasta por los ojos hace que te dé el efecto contrario. Por eso, tratamos de que sea algo mucho más vivencial, de que nos vean vivir, de que vean que hay formas muy prácticas y lindas de practicar el cristianismo, y la invitación a aceptar a Cristo, eso de formas muy diferentes estrategias se da durante el año, pero ponele 2 veces sin ser muy insistente. Esa es un poquito la idea. No, y me imagino también que en eso quizás Ana Laura y Nacho me pueden decir que los gurises los ven, los examinan, a ver qué tan cierto es lo que están enseñando. Me parece que todavía están bajo la mirada mucho más de examen que quizás en otros lugares, ¿no? Sí, eso es así, ¿no? Ellos
sobre todo los que obviamente no son cristianos, ellos te observan, te ven. También dentro del aula te prueban, ¿no? Porque si sos cristiano no me vas a retar, no me vas a razonar. No, obviamente que también es un equilibrio en eso, ¿no? Sí. Yo te digo como lo digo personalmente, yo sé que para muchos la imagen que ellos se lleven del profesor de educación cristiana quizás es lo más cercano a lo que ellos van a estar de Jesús. Entonces, no es que yo soy Jesús, pero sí muestro a Jesús. Entonces, de esa manera lo busco vivir con ellos. Obviamente, soy autoridad dentro del salón, entonces las normas se tienen que respetar, pero busco esa cercanía con ellos, ¿no? Para que llegue no solamente a la mente, como decían a Laura, sino también al corazón del chico, ¿no? Y ellos lo notan. El adolescente tiene un olfato también, ¿no? Que se da cuenta si es algo que es solamente una careta o sos genuino, ¿no? en el interés que le estás mostrando. ¿Y Ana Laura? A mí lo que me gusta es mostrarme como que soy ser humano también como ellos. Entonces, a mí me pasó este año en el campamento, que bueno, hablamos de muchas cosas. El tema era trabajo en equipo. Entonces yo les conversaba con ellos y les decía, bueno, a mí también a veces me resulta difícil trabajar con otros. Y estoy segura que quizás a otros también en algún momento les gusta trabajar, sea difícil trabajar conmigo. Pero eso de que, bueno, tenemos errores, tenemos dificultades como ellos, pero con Jesús al lado es distinta la vida. Jesús nos perdona cuando nos equivocamos, pero también nosotros tenemos que darle una segunda oportunidad a otros. Tenemos dificultades, pero Jesús está a nuestro lado. Entonces mostrarles eso de que se puede vivir la vida cristiana con dificultades, con problemas, con errores, con mostrarnos como somos, sin esa perfección que quizás a veces ellos pueden pensar que llegamos a tener. Y como docentes, y más que nada en esa área de, por ejemplo, las actividades recreativas o quizás al aire libre, ¿cómo hacen en esta generación que todo es digital? ¿Qué? Bueno, hay que tratar de sacarlos, ¿no? Celular en el campo, no. Porque me imagino, yo, gracias a Dios, tengo, mi hija no tiene, o sea, tiene, pero, por ejemplo, no tiene redes sociales, ella ya sabe, y está penada de que hasta los 16 años no va a poder tener, entonces es como que es una lucha todos los años, lo que pasa es que hay cosas que no vamos a poder transar, pero obviamente también está la presión del grupo, otros tienen, a veces los padres. Ahora, dentro de la institución es un poco más sencillo porque, vamos a decir... Porque viste que no está regularizado y a veces muchos te dicen que no podés hacer eso porque si viene un liceo te dice no podés entrar y si de repente están los pro celulares. Sí, pero bueno, de hecho te puedo compartir una novedad. Viste que hay instituciones que han empezado a reglamentar el tema. El colegio este año terminó una reglamentación para el uso del celular. No vamos por el camino de la prohibición, vamos por el camino de la regulación. Por supuesto que en la escuela es mucho más sencillo, en la escuela no hay celular. No se supone que no debería. Si lo traen, lo tienen apagado desde el inicio hasta el final por si quieren comunicar con los padres al terminar la jornada. Claro. Pero en liceo estamos yendo por el tema de la regulación, pero lo que más importa es cómo logramos ganarle a los entretenimientos digitales en lo extracurricular que vos dijiste. Veníamos un ratito antes hablando, Nacho, contigo del tema campamentos ahora en verano, cómo hay adolescentes que prefieren quedarse en casa en lugar de ir a un campamento. O están en el campamento y están totalmente desconectados porque están... campamento. Eso es notable. Se quería ir del campamento. Me quiero ir, mis papás no me dijeron que me iba a quedar a dormir. Cuando empezamos a rascar un poco por qué se quería ir, ¿tuviste algún problema? Era porque había un evento de Roblox, no sé qué, que a las 16 horas del sábado. Sabía la hora exacta, todo, y estaba desesperado por conectarse. Logramos conversar con él, bajar un poco, terminó quedándose todo el campamento. Pero era una desesperación que hasta ahora nunca nos había pasado, ese grado de desesperación de volver a casa por eso. ¿Cómo competís con eso, Ana Laura? Porque la verdad que es... Estrategias también, sí, ¿no? Hay que buscar estrategias y yo siempre lo que digo es que hay que ayudarlos a ellos a que sean ellos los que tomen la decisión de por qué eso sí o por qué eso no. Porque si se los prohibimos cuando estamos delante, cuando no estamos nosotros delante, van a hacerlo. Entonces, bueno,
con ese chico conversamos bastante. No sé si lo terminamos de convencer en este caso particular, pero por lo menos se quedó en el campamento y terminó de escuchar todo lo que tenía para escuchar, disfrutar todo lo que tenía para disfrutar y estar con otros y no solo con la computadora. ¿Qué actividades hay dentro de un campamento? Bueno, hay actividades recreativas que bueno son los recreadores los que se encargan de esa parte. Anduvieron acá. Ya estuvieron, sí. Y después tenemos talleres donde, bueno, tenemos algún tema que buscamos que sea de actualidad para ellos o de interés. Y en base a ese tema, bueno, buscamos en la Biblia cómo abordarla esa temática. Y siempre tenemos un fogón en la noche, que es esa instancia que aprovechamos, como decía Rodi, que es intencional, donde de diferentes maneras presentamos el plan de salvación, buscando que los chicos que no tomaron esa decisión se puedan ir con eso. Comenzamos siempre la jornada con un breve devocional. Entonces, hay instancias intencionales para poder acercar la palabra de Dios a ellos, de manera que sean acordes a un campamento. Talleres breves, actividades que generalmente buscamos algún disparador que sea un juego o algo que le llame la atención para que no sea una rutina como el salón de clase, quizás, que sea algo diferente. ¿Y qué han visto en este año como gran desafío que quizás se pudo y quizás algo que se trazaron al principio de año y que no se logró? ¿O se logró, o logró todo? No, sí. Capaz que sí. A nivel de, en lo que tiene que ver con mis clases, que yo doy segundo EMS, la verdad, logré todo ahí, cerrar la última bolilla, pero en general las metas las logramos. Sí, en general, por ejemplo, en mi caso, sí, el tema de dar el programa se pudo dar, por ejemplo, para tener una idea, séptimo abarca de una manera, sí, que sea acorde a la edad que ellos tienen, ¿no? Estamos hablando de chicos de 12 a 13 años, les enseñamos acerca de cómo es Dios. Ese es el programa, ¿no? Y hablando de eso, ¿has tenido alguno con alguna pregunta que te descolocó? ¿O que te descoloca? Sí, a veces tenés algunas que te descolocan, ¿no? Siempre está esa pregunta, bueno, ¿quién creó a Dios, no? Por ejemplo. O sea, si el Dios es el creador de todo, pero ¿quién creó a Dios, no? Y todo ese concepto... Y cuando vos le contestás, ¿quedan conformes o qué? Y yo te digo porque a veces me ves la cara y no. Pero también es una cuestión de fe y uno trata obviamente de explicar que trasciende a la capacidad humana, ¿no? Del intelecto humano. Es decir, ¿cómo puede ser que haya algo que no tiene una causa? Es causa de todo, pero nada la causó, ¿no? Entonces escapa, ¿no? A nuestro... Aparte con 12 años, viste que te dicen que... A mí siempre me quedó que, claro, esas preguntas filosóficas, a veces uno las quiere responder con el método científico, entonces bueno, lo entendés porque es lo que te enseñan y después... Una de las habilidades del buen docente, incluso los buenos papás, es no complicarse con respuestas... porque aparte la parte del cerebro muy elaborada, porque a veces ellos se van con una respuesta mucho más sencilla de la que nosotros pensamos dar. Claro. Y eso también es importante. Ahora, sobre el logro se estaba pensando que en realidad, gracias a Dios, hay metas que se han alcanzado. Ana Laura elabora todos los devocionales de todo el año y siempre ayornados de todos los días de lunes a viernes para todos los docentes del sector primaria, las maestras, ¿no? Que son las que abren el día ahí 10 minutos. ¿Y cuántos volúmenes va? ¿Va por el segundo volumen del libro? El segundo está en la imprenta. Está en la imprenta. Porque no los elaborás así digitalmente, sino el que... El colegio me desafió a eso y se transformó en papel. Ella siempre lo hace, lo que pasa es que tenía tanto material. Y bueno, ¿y por qué no haces un libro devocional? Y bueno, gracias a Dios ya... Devocionales para niños, ¿no? Sí, creo que es algo que excede ya a la institución, en el sentido que ella, todo lo que trabaja sirve para mucho más que solo los alumnos del liceo, ¿no? Sí. Algo que es muy bueno de Ana Laura y que yo también aprendí mucho con ella en ese sentido y que creo que también es un poco el distintivo del colegio en cuanto a la educación cristiana, es conectar la actualidad de los chiquilines con la palabra de Dios, ¿no? Que simplemente no es una historia bíblica, sino llevar a esa historia que sea algo interesante, pero algo que puede vivir y está conectado con lo que está pasando, las vivencias o la experiencia que está teniendo ese niño o ese adolescente hoy, o incluso conectándolo con cosas que están de moda, como por ejemplo, qué sé yo, la última película que salió para niños, Roblox, o la misma el juego que está de moda. Entonces eso es muy interesante cómo se ha dado, ¿no? en el colegio en estos años. Sí, a mí me asombra justamente
cada vez los gurises más temprano tienen celular, y eso también denota con algunas encuestas que uno ve, retrocesos con la cuestión cognitiva, que también debe ser todo un desafío el hecho de poder enseñarles no solamente la Biblia, sino toda la currícula, Sí. que hacen que por un lado, hace poquito estaba escuchando la noticia y lo que estaban celebrando de el Plan Ceibal, 18 años, que todo eso, y vos por un lado decís tanto avance y al final vos ves, pasás los años y bueno, en su momento era el logro. Yo no digo que no esté muy bueno, pero no hay como una justamente regulación, porque hoy vos ves en el primer mundo, más que nada en los que siempre, cuando uno va a criticar la educación, siempre se fija en Finlandia, Noruega, Dinamarca, y todos esos están justamente en la parte de... Están volviendo. Cero. Sí, están volviendo. Cero. Bueno. Y eso, yo me pongo... A lo máximo que me pudo pasar era que me agarren con una calculadora, por ejemplo. Claro, Imagínate. pero en la educación cristiana lo interesante es que también se utiliza los medios digitales para atrapar a los chiquilines. Es un apoyo, sí, obviamente. Pero digo que, claro, al tener tanta exposición a las pantallas, muchos gurises se distraen muchísimo. Mirá que yo soy despistado, pero yo veo a mi hija... Eso. Bueno, por eso ahora el desafío mayor es buscar qué actividades o qué estrategias utilizás en la clase para poder captar esa atención. Capaz que cuando recién arrancamos nosotros con esto, la clase se te iba en 40 minutos y ahora tenés que pensar, bueno, ¿qué hago los primeros 5? ¿Qué hago los siguientes 5? Y así variando y cambiando la actividad para poder traerlos de vuelta a lo que vos querés estar planteando. Vos sabés que eso, yo una de las cosas que yo siempre le digo a mi hija, hay un no quiero decir un gurú, pero hay alguien que con el esto del internet y de la inteligencia artificial y todo eso, que también ni siquiera lo hemos tocado, pero me imagino que eso también debe ser un desafío y es tremenda, si la sabes usar bien, pero si no, todo en exceso también debe ser complicado. Pero hablaba de que, viste los shorts, los de YouTube, los estados, el TikTok, ha venido a complicar el hecho de cuando uno está expuesto a tanto, lo que se llama scroll infinito, que hace que le estamos enseñando a nuestro cerebro que no tenemos capacidad de concentración, porque es tanto la exposición que nosotros, que eso hace que, por ejemplo, desarrollar ideas. No podemos mirar un video de 10 minutos, porque le estamos enseñando entonces, por ejemplo, decía que en esto de que no es de la cultura prohibicionista este muchacho, se llama Santiago Bilinsky, que la otra vez lo hemos buscado, yo la verdad me encanta porque quizás él se declara medio como agnóstico, pero tiene tantas valores muy buenos que decía que no es de la prohibición, pero por lo menos regularlo. Entonces más de media hora por día él no expone a sus hijos con eso. Entonces, y otra de las cosas que yo le digo a mi hija... Quienes están en medios digitales son bastante reacios. Sí, y bueno, yo siempre le digo, ¿sabes que los hijos de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, no tienen celular? El creador de Microsoft, como Bill Gates, sus hijos no los dejó celular, porque ellos saben perfectamente lo nocivo. Ellos hicieron la trampa. Entonces no les puede. Entonces le digo, vos imagínate que vos sos uno de funcionario. Entonces ella como que me mira, ve. Bueno, pues yo no soy el hijo de Bill Gates, si tuviese esa plata, pero ellos que tienen la plata de poder comprarse el celular, no lo exponen. Entonces a veces y he visto otras personas que cómo combatir, y lo único que nos queda es volver a los juegos que nosotros éramos cuando éramos botija, porque yo, por ejemplo, uno dice, está esa frase, dice, uno era feliz y no se daba cuenta, ¿no? De jugar a las escondidas hasta las tardes. Bueno, la palabra es el equilibrio correcto. Mismo el recreo, yo en la escuela tenía recreo de media hora y vos te querías salir a jugar al fútbol, a jugar a la mancha, era eso, ese era el mundo, o sea... Bueno, en el Bethesda escuela, los recreos son los recreos de siempre, porque no hay celular, por supuesto. Y en el liceo, vamos por esa regulación, ahí va, que en algunos recreos sí, y en otros
quizás no tanto, queremos fomentar también otro tipo de interacción, etcétera, etcétera. Bueno. Algo para acotar cortito, nada más, Pipo, sé Sí. que te escuchaba ahora, y justo esta semana estaba leyendo un artículo acerca de que cómo el ser humano tiende a basarse siempre en historias. Si hay algo que atrapa al ser humano es cuando se cuenta una buena historia. Y creo que de parte de educación cristiana, pero también en los ministerios y que siempre uno está involucrado, creo que hay una gran oportunidad en eso, porque obviamente Dios nos dejó su revelación en historias. Lo tenemos en la Biblia, ¿no? Uh-huh. Entonces, cómo eso tiene un poder que es tan grande que a veces creo que no lo aprovechamos correctamente, ¿no? El tema de saber contar las historias, contarlas bien, de una manera también, como decía Ana Laura, estratégica, quizás siendo interactivos. Aún uno sabe en el pueblo judío muchas veces cómo le contaban la historia a los niños, y ellos tenían que hacer repeticiones, de una manera haciéndolo interactivo, o con juegos. Entonces, eso está bueno, y no tenemos que desmerecer el hecho de decir, uy, ¿cómo hacemos en una sociedad tan digitalizada? Porque cómo competimos en el celular. Quizás no tenemos que competir, vamos por otro lado nosotros, claro, ¿no? Pero saber contar las historias de una manera que sea interesante, que sea fresca para los chiquilines, y sobre todo que tenga un sentido, que se conecte con lo que yo estoy viviendo, ¿no? Eso creo que es fundamental. Yo creo que eso, lo fundamental es saber contar historias, es por qué uno está ahora que hoy, por ejemplo, el 25 o ayer, todo el mundo estaba con lo de Stranger Things, y es una historia que te atrapa más allá de la cuestión del suspenso, pero es una historia que agarra a gente de los 80 que vivió quizás su adolescencia, en los 90, con la gente de ahora, porque hay gente detrás de eso que sabe contar una historia. Claro. Y yo creo que necesitamos más gente creativa de parte de la parte cristiana, que pueda crear guiones, y que los gurises, porque por algo los gurises quedan atrapados. Y no bueno, para guiones también están ellos. Claro. La verdad, en los guiones de las fiestas de Navidad, como la que tuvimos la semana pasada, espectacular. Bueno, cuénteme un poquito de eso, ¿no? Vamos a pasar un poquito, pero vale la pena, porque creo que a veces no es tanto lo que uno tiene para decir, sino es cómo lo dice. Y eso, en eso creo que como cristianos a veces nos dejamos... somos muy estructurados, por decir una manera, y si hacemos mucha cosa, bueno, viste que critican mucho ahora la gente que vive en este siglo, pero parece que es del siglo XX, siglo XIX, critican a The Chosen, que critican a las películas que se hagan de esto, que critican a C.S. Lewis, por ejemplo. Hay algo que a mí, hay un predicador que hablaba de que C.S. Lewis decía que ¿por qué las películas que tienen como, que vos le podés encontrar un mensaje cristiano? Porque dice que Lewis, que es un gran apologeta, hablaba de que existe en el mundo como un metacuento. Como que en la literatura universal existe la presencia de Dios en cada uno de los relatos, en cada una de las culturas. Entonces hablaba del metacuento. Por eso es que siempre existe como un salvador, siempre existe un sacrificio, en lo que vos quieras. Y por eso es que te atrapa. Y Pablo agarra al Dios no conocido. Claro, pero lo que voy es que cuando ustedes dos en particular se dejan atrapar por contar bien la historia, pero no perder la esencia, sino que simplemente no es lo mismo el mismo mensaje que le damos nosotros acá que el que está en México, por ejemplo. Navidad por el Mundo fue cosa, también lo elaboramos nosotros, tomamos... Sí. Cuéntame cómo es eso, cómo fue eso. Hasta ahora creo que todas las armamos. Sí. Fue menos la primera, las demás fueron todas originales. Originales sí. de Bethesda. ¿Cómo fue? A ver, cuéntenme. Navidad por el Mundo, bueno, fue el nombre de la obra, la representación que hicimos en el colegio para celebrar la Navidad. La idea era que era un grupo de personas que viajaban en un avión y tenían 4 destinos en diferentes partes del mundo. 5 destinos: Brasil, México, Estados Unidos, Italia y España, donde veían cómo se vivía la Navidad en esos lugares. Entonces, bueno, las diferentes costumbres, cómo se celebra la Navidad, pero terminamos con un viaje hacia el pasado para vivir la primera Navidad, en donde, bueno, presentamos el plan de salvación, el verdadero significado de la Navidad, y las personas fueron desafiadas a tomar una decisión
por ese bebé que nació en la primera Navidad y que vino por amor a nosotros. Y bueno, un poco esa era la temática de esta Navidad. Pero en otras utilizamos obras de ballet y cuentos tradicionales para poder llevarlos hacia el mensaje de la Navidad también, de la verdadera Navidad, ¿no? ¿Se acuerdan de otros años? Sí, hemos hecho algunas adaptaciones. Por ejemplo, hay un cuento muy conocido de literatura inglesa que es la de Los espíritus de la Navidad de Charles Dickens, que deben ser Scrooge o algo así. Entonces, tomando un poquito esa idea... ¿Ese cuento es el que hace la película esta, Jesús, la luz del mundo? Que la cuenta Charles Dickens a sus hijos. Exacto, es esa misma. Está la película que se estrenó ahora en diciembre. Bueno, tomamos un poquito de esa idea y lo que usamos fue un personaje similar, pero llevándolo al ámbito uruguayo, ¿no? Entonces cosas que para los uruguayos son muy, muy como icónicas de la Navidad, y como el título de la obra fue Una larga Nochebuena. Entonces como durante una noche lo visitan diferentes, en sus sueños, ¿no? Diferentes promotores de cosas buenas que tiene la Navidad, pero ninguna lo llena, ¿no? A Marghetti. Era un descendiente de Thanos, que nunca festejaron la Navidad porque vinieron después de la Segunda Guerra. Claro. Amargado, nunca festejó la Navidad, nunca tuvo un regalo. No le servía nada. Creció el tipo amargado, ¿no? Entonces a Marghetti, y tenía un osito de peluche con el que dormía, que era Pomelo. Lo usó Pomelo porque también el Pomelo es amargo, ¿no? Sí. Entonces con el osito había una interacción, estaba bueno. Entonces lo visita Papá Noel. Esa risa lo visita Papá Noel para decirle lo más importante. ¿Y quiénes son los que actúan? Bueno, los chicos que actúan son los niños de la escuela. Yeah. A veces hemos sumado también algún integrante del liceo. También participa el coro del colegio. Porque son obras musicales, hay mucha música. Sí. Ahí va, bien. Y hay también tema de coreografía que también los mismos chicos la banda licial. Bailes, está la banda licial. Hay bailes que los chicos van preparando. O sea que esto es durante todo el año o arrancan cerca de un par de meses antes. No, arrancamos en octubre. A veces tratamos en septiembre ya tener, digamos, la idea de lo que queremos hacer, y en octubre ya comenzamos de a poquito avanzando, y ya no es muy noviembre fácil, y diciembre. porque se junta con todas las actividades de fin de año, pero es la última actividad masiva que hacemos. Incluso los recreadores, que son voluntarios, ayudan en toda la parte de escenografía. O sea, gente que se mueve atrás de eso son unas 60 personas, ¿no? Y necesitan mucho el apoyo de las familias porque es extra horario. Claro. Entonces los chicos que forman parte de la obra ensayan después de que terminan las clases. Entonces si no tenemos el apoyo... Y cuando se termina las clases nos ponen especialmente a ensayar. Entonces si no tenemos el apoyo de las familias... Es ahí la última actividad, la última, o sea, pero se terminó la fiesta de fin de curso, se terminó todo. Y siguen. Y ahí nosotros tenemos entrega de carnet o de informe de actuación posterior. Después, este año fue el 18 de diciembre. Sin embargo, habían 400 personas reunidas este año también, ¿no? Bueno, ahí vos ves el compromiso que hay, ¿no? Y porque ya capaz que la primera se costó, pero después año tras año ves que el mismo compromiso sigue estando. Creo que eso también puede llevar a una satisfacción tremenda. El hecho de que... para nosotros es algo que hace unos años lo tomamos como como una fecha que se va a cumplir, y una actividad que la vamos a hacer de todas maneras, bueno, y gracias a Dios está saliendo. Bueno, Rodi, estamos pasaditos, pero me gustaría que nos cuentes cómo hacemos para la propuesta para el año que viene, cómo hacemos para interiorizarnos, aquellos que nos están escuchando, viendo todo lo que pasa con la educación cristiana, esta materia que vino Ana Laura y Nacho, viendo que se ven los frutos, no solamente en esta última fiesta, sino en los campamentos, ver cómo los chicos fuera de horario, sin necesidad, no tienen por qué hacerlo, pero ellos van. Me imagino que deben colaborar también con los vestuarios, con la cuestión de... O sea, eso no es porque... Y lo esperan los chicos, Mirá que dice, este año yo quiero estar, Claro, cada vez va sumando más. En un momento tiene que hacer tremenda puesta en escena, me decís 60, capaz que hay una banda atrás también, ¿no? Sí. Ayudando. Todos aquellos que se quieren acercar al colegio pueden tomar información de la página web www.bethesda.edu.uy,
pueden llamar al 2309-3422, allí en el Prado, en la calle Doctor Pena, 4164, frente al parque, o en diagonal con el Hotel del Prado. Pueden encontrar la institución. Nosotros hasta el 30 estamos, pero ya a partir del 2 también, porque viene todo lo que es colonia de verano. Si alguien dice, ¿qué vamos a hacer con el chiquilín? O me encantaría que fuera una colonia de verano. No es solamente para los alumnos. Es para todos los que quieran, no es solo para los alumnos, es para cualquiera que esté interesado, y muchas, incluso personas del barrio, que no viniendo al colegio sí los mandan a la colonia de verano. Así que eso pueden consultar. Y a partir del 2 lo que hay es una guardia administrativa, pero si hay que recibirlos y tener una entrevista, con gusto lo hacemos. La parte fuerte administrativa vuelve, creo que es el 1 o el 2 de febrero, no sé, el 2 de febrero. El 2 de febrero ya se retoma toda la actividad administrativa, pero en el colegio estamos durante todo enero. Salvo los días rojos del almanaque, así que pueden llamar. Y va a haber guardia administrativa que toma su pedido, le cita, y pueden conocer mucho más de cerca la propuesta. Bueno, Rodi, la verdad que muchísimas gracias por estos 2 meses que empezamos, y que además vinieron los chicos de Olimpiadas de Ceibal. Exacto. También tuvieron algunas charlas en la mañana también. Bueno, los voluntarios, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, nosotros que seguramente hasta el año que viene vamos a después retomar, porque bueno, nos vamos a reencontrar con muchas cosas, porque bueno, ya empieza el inicio de clases y se viene ya el desafío 2026, ¿no? Exactamente, así que va a ser un placer y nos encanta venir, compartirles lo que hacemos, nos gusta, disfrutamos lo que hacemos, y bueno, diferentes formas de contarlo. Ana Laura, Nacho, muchas gracias por venir. Me gustaría que nos dejen un breve mensaje para aquellos que quizás nos están escuchando y tienen alguna duda o están pensando, bueno, quiero invertir en la educación de mi hijo. ¿Por qué habría que elegir Bethesda? Bueno, ¿por qué? Porque como papás la educación de nuestros hijos tiene que ser una prioridad. Porque lo que no les transmitamos nosotros o no los acompañemos para que lo reciban, se van a encargar otros de hacerlo. Entonces, todo lo que nosotros no les favorezcamos o no estemos propiciando, los que no tienen que hacerlo se van a encargar. Entonces, buscar esos valores, esos principios, que sabemos que todo lo que está en la palabra de Dios es para el bien de nuestros hijos. Ahí van a encontrar respuestas a sus preguntas, van a encontrar consejos sabios, van a encontrar pautas para conducirse, y van a encontrar una vida abundante que solo el Señor les puede dar. Entonces, si como papás no invertimos en eso, ¿en qué vamos a estar invirtiendo, no? Yo trabajo en el colegio, fui alumna del colegio y fui mamá de alumnos del colegio también. Y si hay algo que están, y ya egresaron los dos. No me deschaven tanto, grandes mis hijos. Desde muy joven, una ya recibida y todo. Voy a ser ya recibido. Mis nietos van a ir al colegio. Capaz que mis nietos van al colegio también, pero bueno, valió la pena esa inversión realizada en la educación de los chiquilines. Nacho. Bueno, en mi caso, mis 2 nenas están en el colegio también. Una está en 7º, la otra ya hace 6º, este año 2026 ya termina. Y bueno, obviamente que nosotros depositamos la confianza en el colegio porque lo hemos vivido como familia también y sabemos lo lindo que es tener un ambiente donde ellos van a estar muy cuidados, donde van a recibir también el cariño y el interés genuino también de los profesores, no solamente en la parte de educación cristiana, sino en las otras materias. Así que uno los deposita en Bethesda y uno descansa, ¿no? Porque sabe que van a estar siendo cuidados, guiados, y bueno, es parte, como decía Ana Laura, también de la instrucción, ¿no?, que podemos darle al niño. Está ese versículo que dice, no, instruye al niño en su camino, el camino que ese propio niño va formando, ¿no? Pero cuando fuere viejo incluso no se va a apartar de él, ¿no? O sea que es lindo poder acompañarlo en esa búsqueda de ese niño, y creo que Bethesda es una incomparable opción. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Rodi, nos vemos el año que viene. Feliz año para todos los oyentes. Así es. Andresito, también nos vamos y luego venimos con más Falta Uno.
Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés. Bienvenidos a Respuestas Hoy. Soy Joe Owen de Respuestas en Génesis. ¿Somos simplemente animales? Bill Nye, el hombre de ciencia, visitó la réplica del Arca de Noé el verano pasado. Durante su tiempo allí,